Si crees que tu familia es complicada, espera a escuchar lo que pasó en esta familia de San Antonio, Oklahoma. Imagínate una cena familiar que termina en una especie de juego del calamar, pero sin premios, solo drama, traiciones y secretos revelados en el peor momento posible. Todo comenzó con la típica reunión familiar. Abuelos, tíos, primos, todo el mundo junto en casa de los abuelos, celebrando el cumpleaños número 70 del abuelo Tomás, un veterano gruñón que siempre tiene algo sarcástico que decir. No sé ustedes, pero cuando una familia que no se soporta se reúne, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Y si en esta familia la tensión estaba tan densa que podría servirla en un plato. Ahí es donde entra en escena el protagonista de esta historia, un chico llamado Alejandro, de unos 25 años. Alejandro siempre fue el oveja negra de la familia. No es que hiciera algo terrible, pero en una familia donde todos se esfuerzan por aparentar ser perfectos, Alejandro destacaba por ser él mismo. No seguía las normas estrictas de la familia y, sinceramente, parecía que disfrutaba incomodando a los demás con sus comentarios sarcásticos. Imagínate a un tipo sentado en la mesa con una sonrisa sarcástica mientras todos fingen ser felices. Todo iba bien. Bueno, tan bien como puede ir en una reunión de estas, hasta que alguien decidió sacar el tema que todos habían evitado durante meses: el divorcio de la tía Sofía y su esposo, Carlos. Y aquí es donde empieza el verdadero drama. Entonces, Sofía, ¿qué pasó realmente con Carlos?, preguntó la abuela, fingiendo interés, pero claramente esperando una buena dosis de chisme. Sofía trató de esquivar la pregunta con una sonrisa incómoda, pero Alejandro, siendo Alejandro, no pudo resistir la oportunidad de meter el dedo en la llaga. «Oh, abuela, seguro que fue porque Carlos no soportaba a la familia. No lo culpo», dijo Alejandro con su característico tono sarcástico. La sala quedó en completo silencio. Podías escuchar el sonido de los cubiertos cayendo al plato de alguien. Nadie sabía si reírse o prepararse para la explosión. Y como era de esperarse, estalló una discusión. Tío Raúl, el hermano mayor de Sofía, saltó a defenderla. «Alejandro, no tienes derecho a hablar así de la familia». «Oh, perdón, Raúl. No sabía que teníamos una regla contra decir la verdad en las reuniones familiares», respondió Alejandro, ahora claramente disfrutando el caos. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Resulta que el motivo del divorcio de Sofía no era algo simple como diferencias irreconciliables. No, queridos, esto era algo digno de una telenovela. Al parecer, Carlos había sido sorprendido teniendo una aventura con la esposa de Raúl, así como lo oyen. El esposo de Sofía y la esposa de Raúl. Imagínense el nivel de tensión cuando todo esto salió a la luz. La cara de Raúl se puso roja como un tomate y por un segundo todos pensaron que iba a lanzarse a golpes contra Alejandro solo por haber abierto la boca. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, fue la abuela Tomasa la que se levantó de golpe y dijo: «¡Basta ya! Estamos aquí para celebrar el cumpleaños de tu abuelo, no para revivir las telenovelas de la tarde». Y aunque parecía que el drama había terminado, Alejandro, con su habitual tono sarcástico, agregó una última chispa al fuego. «Claro, abuela, porque nada dice feliz cumpleaños como una buena dosis de drama familiar, ¿verdad?». Aquí es donde la historia se vuelve aún más surrealista. Lo que nadie esperaba era que el abuelo Tomás, el mismo hombre que había estado sentado en silencio durante todo el drama, tuviera algo que confesar. Y lo que dijo dejó a todos en shock absoluto. Pero esa parte se las cuento en el siguiente segmento, porque lo que reveló el abuelo cambió por completo la dinámica de esta familia, y quizá también les haga cuestionar algunas cosas sobre sus propias familias. ¿Qué creen que pudo haber sido? La sala quedó en completo silencio, mientras el abuelo Tomás se levantaba de su silla, algo que ya de por sí era inusual. Él siempre había sido el tipo de persona que prefería quedarse al margen de las discusiones familiares, pero esa noche era diferente. Con voz calmada, pero cargada de una extraña intensidad, comenzó a hablar. «Supongo que es un buen momento para contarles algo que he guardado durante muchos años». Los ojos de todos se abrieron como platos, y Alejandro, que hasta ese momento parecía estar disfrutando del caos, de repente se puso serio. Porque cuando el patriarca de la familia empieza una frase así, sabes que lo que viene no va a ser nada bueno. El abuelo continuó: «Verán, más de 30 años, yo también pasé por una situación similar a la de Sofía».
Hizo una pausa, mirando fijamente a sus hijos. Y sí, cometí errores. ¿Qué quieres decir con eso, papá?, preguntó Raúl, aún rojo de la furia por el escándalo de su esposa. Lo que quiero decir es que tuve una aventura, y esa aventura cambió el rumbo de esta familia para siempre. El abuelo respiró hondo antes de soltar la bomba. La persona con la que tuve esa relación fue la madre de Carlos. Sí, lo sé. Probablemente están pensando lo mismo que pensó toda la familia en ese momento. ¿Qué demonios está pasando aquí? La tía Sofía dejó caer su vaso al suelo, y por un momento pareció que el tiempo se detuvo. Todos estaban en shock absoluto. Carlos, el ex esposo de Sofía, resultaba ser en realidad un hijo ilegítimo del abuelo Tomás. Y si creen que eso era todo, o no, aquí apenas comenzaba el verdadero espectáculo. Alejandro fue el primero en romper el silencio, por supuesto, con uno de sus comentarios mordaces. Bueno, esto explica muchas cosas, especialmente por qué Carlos siempre parecía tan cómodo en esta casa. La abuela Tomasa, que hasta ese momento había tratado de mantener la compostura, se giró hacia su esposo con una mirada que podría haber derretido el hielo más grueso del Ártico. ¿Cómo pudiste guardarte algo así durante tantos años, Tomás? ¿Cómo nos atreves a arruinar el cumpleaños que preparé con tanto esfuerzo? El silencio era casi insoportable. Nadie se atrevía a decir una palabra después de la impactante revelación del abuelo Tomás. Todos estaban procesando lo que acababan de escuchar y la tensión en la habitación era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Raúl, siempre el más impulsivo, fue el primero en romper el silencio. Se levantó de su silla de golpe, haciendo un ruido estruendoso, y señaló al abuelo con el dedo. Toda mi vida he creído que éramos una familia honesta, y resulta que vivíamos con un secreto tan grande como este, y ahora esperas que lo aceptemos sin más. Su rostro estaba rojo de la ira y sus manos temblaban ligeramente. El abuelo suspiró, visiblemente cansado, pero mantuvo la calma. Sabía que esta reacción era inevitable. No espero que lo acepten de inmediato, Raúl. Solo quería que supieran la verdad antes de que sea demasiado tarde. He cargado con esto durante más de 3 décadas y ya no podía seguir guardándolo. ¡Oh, por favor!, intervino Sofía, aún en shock. ¿Y crees que eso lo hace mejor? ¿Ahora resulta que Carlos, mi exmarido, es nuestro hermano? ¿Cómo esperas que podamos lidiar con esto? Alejandro, sentado en una esquina, observaba la escena con una expresión que mezclaba curiosidad y diversión. No pudo evitar hacer uno de sus habituales comentarios sarcásticos. Bueno, esto explica muchas cosas, como, por ejemplo, por qué Carlos siempre parecía tan cómodo en nuestras reuniones familiares. Al final del día, resultó ser uno de nosotros, literalmente. Algunos intentaron reprimir una sonrisa, pero la tensión era demasiado grande como para el comentario de Alejandro aliviara el ambiente. La abuela Tomasa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló con un tono severo. «Esto no es un chiste, Alejandro. Estamos hablando de algo serio». Luego se giró hacia el abuelo, su mirada dura como una roca. «Tomás, nunca pensé que me ocultarías algo así. 30 años. ¿Cómo pudiste mantener este secreto tanto tiempo?» El abuelo bajó la mirada como si llevara todo el peso del mundo sobre sus hombros. «Lo sé, Tomasa. No hay excusas. Pero pensé que lo hacía por el bien de la familia. No quería que este secreto los destruyera». «Pues felicidades», exclamó Raúl con sarcasmo. «Lo has conseguido. Ahora estamos más rotos que nunca». Un incómodo silencio volvió a apoderarse de la sala. La tensión estaba a punto de explotar nuevamente cuando Alejandro, sorprendentemente, decidió intervenir con un tono más serio. «Miren, gritar no va a solucionar nada. Sí, esto es un desastre, pero somos una familia. Y si algo he aprendido después de tantos años de reuniones familiares caóticas, es que de alguna manera siempre encontramos la forma de seguir adelante». Todos lo miraron, sorprendidos por sus palabras. Incluso la abuela Tomasa pareció suavizar un poco su expresión. «Tal vez Alejandro tenga razón», dijo finalmente la abuela. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo enfrentamos el futuro». El abuelo asintió lentamente, agradecido por el intento de su nieto de aligerar el ambiente. «Gracias, Alejandro. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso». Y así, aunque la tensión seguía presente, parecía que al menos por esa noche el caos se había calmado. Sin embargo, la verdadera prueba vendría al día siguiente, cuando toda la familia tendría que enfrentarse nuevamente a esta incómoda realidad.
Pero esa es una historia que les contaré en la siguiente parte, porque lo que sucedió después fue aún más inesperado. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa. Era como si el peso de todas las revelaciones de la noche anterior hubiese dejado a la familia completamente agotada, sin saber cómo seguir adelante. Sin embargo, la vida continuaba y cada uno de ellos debía enfrentar esta nueva realidad. Alejandro fue el primero en levantarse, como de costumbre. Se sirvió una taza de café y salió al porche. Observaba el paisaje tranquilo, pero en su mente seguía resonando todo lo que había escuchado la noche anterior. No era fácil procesar que su familia, por caótica que ya era, ahora tenía un nuevo nivel de drama. Poco después apareció Sofía, con el rostro cansado y una expresión de preocupación. «No pude dormir nada», dijo mientras se sentaba a su lado. Alejandro le ofreció una taza de café, a lo que ella sintió agradecida. «No eres la única», respondió Alejandro, con su tono habitual de ligera ironía. Aunque, siendo honestos, nunca pensé que el cumpleaños del abuelo se convertiría en un episodio especial de drama familiar. Sofía soltó una risa nerviosa, pero inmediatamente su expresión volvió a ser seria. «¿Crees que podamos superar esto?», preguntó, como si realmente necesitara escuchar una respuesta que le diera esperanza. Alejandro la miró por un momento antes de responder. «No lo sé, Sofía. Esta familia siempre ha tenido sus problemas, pero de alguna manera seguimos aquí. Supongo que lo único que podemos hacer es enfrentar lo que venga y tratar de no matarnos en el proceso». Ambos rieron suavemente. No era mucho, pero ese pequeño momento de humor parecía aliviar un poco la tensión. Mientras tanto, en el interior de la casa, la abuela Tomasa estaba en la cocina preparando el desayuno. Aunque intentaba mantener la calma, cualquiera que la conociera bien podía notar que estaba profundamente afectada por todo lo que había pasado. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba el pan, y su mirada estaba perdida en sus pensamientos. El abuelo Tomás entró en la cocina, consciente de que tenía mucho que explicar, pero también sabiendo que nada de lo que dijera podría borrar el dolor que había causado. «¡Tomasa!», comenzó, pero ella lo interrumpió levantando una mano. «No ahora, Tomás. No tengo fuerzas para hablar de esto esta mañana». El abuelo asintió respetando su deseo. Sabía que necesitarían tiempo y él estaba dispuesto a esperar. De repente, el sonido de un coche acercándose rompió el silencio. Todos se miraron, preguntándose quién podría ser tan temprano en la mañana. Al abrir la puerta se encontraron con Carlos, el exmarido de Sofía. Su llegada tomó a todos por sorpresa, especialmente al abuelo Tomás. «¿Qué haces aquí?», preguntó Raúl, visiblemente molesto. Carlos respiró hondo antes de responder, con una expresión seria en el rostro. «Sofía me llamó anoche. Dijo que había algo importante que debía saber. Algo que podría cambiar muchas cosas». El abuelo intercambió una mirada tensa con Sofía, sabiendo que el momento que había temido finalmente había llegado. «Pasa, Carlos», dijo el abuelo, haciendo un gesto para que entrara. «Es mejor que hablemos todos juntos». Y así, una vez más, la familia se reunió en la sala, esta vez para enfrentar una verdad que podría cambiar todo. Lo que Carlos estaba a punto de descubrir marcaría un antes y un después en la historia de esta familia. Pero eso se los contaré en la siguiente parte, porque lo que sucedió a continuación fue tan impactante que ni siquiera Alejandro pudo hacer un comentario sarcástico. Carlos entró en la casa con el rostro serio y una evidente incomodidad en el aire. La tensión era palpable. Todos sabían que lo que estaba a punto de revelarse no iba a ser fácil de digerir. El abuelo Tomás tomó aire profundamente antes de hablar, como si necesitara reunir toda su fuerza. «Carlos, hay algo que debiste saber desde hace mucho tiempo». Hizo una pausa mientras todos contenían la respiración. «Tu madre y yo tuvimos una relación. Tú eres mi hijo». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Carlos lo miró incrédulo, como si quisiera que aquello fuera una mala broma. «¿Qué estás diciendo?», murmuró con voz temblorosa. «¿Estás diciendo que todo este tiempo tú eras mi verdadero padre?». El abuelo asintió lentamente, con una expresión de profundo arrepentimiento. «Lo hice mal, Carlos. Guardé el secreto pensando que era lo mejor, pero ahora veo que solo causó más daño». Carlos se llevó las manos a la cabeza, intentando asimilar lo que acababa de escuchar.
Alejandro, siempre rápido con sus comentarios sarcásticos, esta vez permaneció en silencio, notando la gravedad de la situación. Sofía, aún en shock, intentó acercarse a Carlos. «Sé que es mucho para procesar, pero seguimos siendo tu familia, Carlos. Por favor, no te alejes de nosotros». Carlos, todavía conmocionado, no respondió de inmediato. Finalmente, se limitó a asentir, aunque estaba claro que necesitaba tiempo para procesar todo. Poco a poco, cada miembro de la familia se fue retirando a diferentes habitaciones. La atmósfera en la casa seguía siendo tensa, pero todos estaban demasiado agotados emocionalmente como para seguir discutiendo. El silencio volvió a apoderarse de la casa, hasta que de repente un grito desgarrador rompió la calma. Todos corrieron hacia el origen del sonido y lo que encontraron los dejó petrificados. Raúl yacía en el suelo de su habitación, inmóvil. Tenía marcas de estrangulamiento en el cuello y su rostro reflejaba el horror de sus últimos momentos. «¡No puede ser!», exclamó Sofía, arrodillándose junto a su hermano. «¡Raúl! ¡Despierta!». Pero era evidente que ya no había nada que hacer. «Dios mío», susurró la abuela Tomasa, llevándose las manos a la cara, horrorizada. Alejandro observaba la escena en silencio. Su expresión había cambiado por completo. No había ni rastro de su habitual sarcasmo, solo una fría seriedad. «Alguien en esta casa es el asesino», dijo con voz firme, mirando a cada uno de los presentes. «Y no voy a descansar hasta que descubramos quién fue». La familia, rota por secretos y traiciones, ahora enfrentaba una nueva y aterradora realidad. Uno de ellos había cometido un asesinato. El miedo se apoderó de todos. Nadie confiaba en nadie. Pase a la parte final. Y así termina esta parte. Lo que sucedió a continuación fue digno de un auténtico caso de detectives, porque, al igual que en las historias de Sherlock Holmes, la verdad saldría a la luz, pero no sin antes enfrentar más sorpresas y deducciones brillantes. ¿Quién fue el culpable? ¿Cómo lograron descubrirlo? Todo eso lo sabrán en la última parte. Parte 6. El misterio se resuelve. La tensión era insoportable. La familia se reunió en la sala, cada uno con su propia expresión de miedo, sospecha y confusión. Alejandro observaba a todos con ojos entrecerrados, como si ya hubiera deducido algo importante. «Esto no es un simple accidente. Alguien aquí ha cometido un asesinato», dijo con frialdad mientras todos lo miraban con horror. «Y la única forma de descubrir la verdad es pensar como un verdadero detective». Carlos, visiblemente molesto, se levantó de su silla. «Esto es una locura. ¿Cómo puedes decir que uno de nosotros hizo algo así? Raúl era nuestro hermano». Alejandro no apartó la mirada de él. «Precisamente por eso. Si fue un extraño, ¿cómo entró a la casa sin que nadie lo viera? La puerta estaba cerrada y solo nosotros estábamos aquí. Esto solo deja una posibilidad. El asesino es uno de nosotros». «Las primeras pistas. Vamos a empezar con lo que sabemos», continuó Alejandro, mientras caminaba lentamente por la sala. «Raúl fue estrangulado, lo que significa que el asesino necesitaba estar lo suficientemente cerca de él para hacerlo. No fue un ataque a distancia, ni algo que pudiera hacerse rápidamente y sin ruido». La abuela Tomasa, aún en shock, murmuró: «Escuché pasos rápidos después del grito. Pensé que alguien estaba huyendo». «Exacto», asintió Alejandro. «Alguien intentó escapar después del asesinato. Pero aquí hay algo curioso. Si el asesino intentó huir, ¿por qué ninguno de nosotros lo vio?» Todos se miraron entre sí, sin saber qué responder. La pregunta de Alejandro flotaba en el aire, sembrando aún más dudas. «Un giro inesperado». Alejandro se agachó cerca de la puerta de la habitación de Raúl y recogió algo del suelo. Un pequeño broche metálico. «Esto pertenece a alguien aquí. ¿Quién llevaba un broche esta mañana?» Sofía se tocó el cabello, dándose cuenta de que su broche había desaparecido. «Era mío, pero no sé cómo llegó allí. Yo no hice nada». «Tal vez no lo hiciste directamente», respondió Alejandro, observándola con atención. «Pero eso no significa que no sepas quién lo hizo». Sofía comenzó a temblar mientras todos la miraban con sospecha. La revelación final. Alejandro hizo una pausa dramática antes de continuar. Todo esto comenzó con secretos. El secreto sobre el verdadero origen de Carlos, el miedo de Raúl a que se descubriera la verdad y la desesperación de alguien por proteger lo que quedaba de esta familia. Se giró hacia Carlos y Sofía.
Ustedes dos sabían que Raúl iba a revelar todo. Sabían que si lo hacía, la familia quedaría destruida, y por eso lo confrontaron. Hizo una pausa antes de añadir, pero fue Carlos quien, en un momento de ira, lo estranguló. Carlos se puso de pie de golpe. ¡Eso es mentira! ¡Yo nunca! No intentes negarlo, lo interrumpió Alejandro, mostrando el broche. Este broche estaba cerca del cuerpo y solo Sofía lo llevaba esta mañana. Pero tú fuiste quien cometió el acto final, ¿verdad? Carlos se quedó en silencio, incapaz de responder. Todos comprendieron que Alejandro había dado en el clavo. Finalmente, Sofía rompió a llorar y confesó: «No queríamos hacerlo, solo queríamos que se callara, que dejara de amenazarnos». La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras Carlos y Sofía eran confrontados con la dura realidad de lo que habían hecho. El desenlace. Poco después llegó la policía. Carlos y Sofía fueron arrestados, mientras el resto de la familia observaba en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Antes de irse, Alejandro miró a su abuela y dijo: «A veces los secretos que guardamos para proteger a los nuestros son los mismos que terminan por destruirnos». Y así terminó la historia. Una familia rota por secretos, traiciones y una tragedia que nunca podrá olvidarse. La pregunta que quedó en el aire fue: ¿cuántas familias viven con secretos tan oscuros, esperando el momento en que salgan a la luz?